el tema que nos toca ver ahora, uno de los temas que nos toca ver es inteligencia de negocio. En el tema de inteligencia de negocio, lo primero que deberíamos hacer es definir, digamos, qué es la inteligencia de negocio. Y la inteligencia de negocio, una definición es la habilidad para transformar los datos en información y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de la toma de decisiones. Hoy en día, sobre todo en Jujuy, digamos, la toma de decisiones muchas veces se hace basada en la experiencia o basado por ahí en datos estadísticos, pero no se utiliza la información de la base de datos actual o de años históricos, digamos, como para que esa información le sea útil, digamos, al gerente o al responsable de la organización. Y esa parte, fíjense, es lo que está acá adentro, que es el conocimiento, es quizás lo más difícil de obtener, ¿no? Entonces hay procedimientos que me permiten obtener esto de forma fácil, no, no, sí, de forma rápida y sencilla, digamos. Entonces ustedes tienen la base de datos relacional, que es la que ya vienen trabajando, obtienen la información que sería lo que ustedes obtendrían hacen el data warehouse, que ya ahora vamos a ver de qué se trata, y después obtienen el conocimiento. El conocimiento es los datos dentro de la información para que ustedes puedan tomar decisiones de forma inteligente, ¿no? Por eso se llama inteligencia de negocio. Hay pocas instituciones acá en Jujuy que hacen inteligencia de negocio. Por ejemplo, la empresa OpenX, porque es lo que yo vi, ¿no? Lo que tal vez vimos seguramente lo está haciendo. Pero OpenX, por ejemplo, ellos están haciendo, cuando le dan a un cliente, digamos, este, a los clientes, digamos, por ahí le ofrecen el servicio de cubo de datos. El cubo de datos es lo que se llama un dashboard, que es información para que el cliente trabaje, digamos, con los datos resumidos, que son los datos que ustedes obtienen del data warehouse, que es lo que vamos a ver ahora. Y para el cliente es como jugar, digamos, porque es como subir una dimensión o bajar una dimensión. No se necesita mucho conocimiento técnico, es como si él jugara en una planilla en Excel, pero es mucho más rápido y mucho más eficiente hacerlo, ¿no? Otra de las empresas que, por ejemplo, yo sé que lo utiliza es la empresa CBC, que había un chico es que se recibió, creo que se recibió, no estaba, pero él estaba haciendo un poco de inteligencia de negocio, cargaba el data warehouse y le daba la información al gerente para que ellos operen. Entonces, otra definición, fíjense, dice que hay conjunto de metodología, aplicación y tecnología que permite reunir, y depurar y transformar datos. Ustedes tienen todos estos datos que son los datos operativos que salen del sistema operacional o del DBMS, que es lo que veníamos viendo, que utiliza el personal operativo, digamos, cuando ustedes hacen las transacciones. Después tienen la información táctica, que cuando tienen algún resumen, y tienen la información estratégica. Fíjense que la información estratégica son las que utilizan los directivos y la táctica los gerentes. Y esto es lo que forma lo que se llama la inteligencia de negocio, digamos. Que ustedes puedan tomar decisiones, en realidad que el gerente o el responsable de la organización pueda tomar decisiones en forma práctica y en forma eficiente, ¿no? Y eso se logra con un conjunto de metodologías y de técnicas que ya están depuradas. Entonces, esta inteligencia de negocio nos sirve para eso. Otra definición dice que un conjunto de estrategia y herramientas enfocada a la administración, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes de los sistemas de información tradicionales? Y estos son los sistemas que ustedes vieron con nosotros en esta materia en base de datos, pero también los chicos que están viendo, los que están cursando modelos, los que están conmigo, digamos. Hay una gran rigidez a la hora de extraer datos, o sea, cuando ustedes quieren hacer una consulta en SQL, no es algo que sea totalmente transparente o es algo que sea rápido, digamos. Si ustedes tienen que enseñar a un gerente a que él aprenda SQL y que tenga que relacionar 6 7 8 tablas, digamos, no es algo que sea transparente para él, ¿no? Hay una necesidad de conocimientos técnicos, que esto generalmente lo que son el DBA o los programadores saben, digamos, pero el gerente no está especializado en eso. Por eso lo que yo le decía de eso que se llama dashboard, que son las pantallas, digamos, para que él pueda hacer uso de los datos. Esto, por ejemplo, Power BI, que es una herramienta que damos
en esa materia, con Power, ustedes pueden hacer un dashboard y mostrar los datos del cliente. Hay largo tiempo de respuesta. Si ustedes tienen consultas sobre millones de registros, seguramente las consultas van a ser complejas, no va a ser rápida, digamos. No se va a obtener rápidamente los datos. Aún así, hay herramientas propias, digamos. Por ejemplo, Oracle tiene su propia herramienta que ustedes pueden hacer consultas sobre millones de registros y obtener datos en cuestión de segundos, digamos. Que si ustedes por ahí lo hicieran con SQL, demoraría, digamos. Se utiliza mucho trabajo con lo que se llama con los clústeres en la nube, digamos. Herramientas que ya están disponibles para hacer este tipo de consultas, pero en la nube, de forma que la consulta sea rápida. Porque si ustedes lo hacen con su computadora, por más que tengan una i5 o una i7 con 16 MB, con 16 GB de RAM, va a demorar, digamos. Hay también un deterioro en el rendimiento de los sistemas de información. Las consultas pueden causar grandes degradaciones al sistema, por eso es que muchas veces los balances, los procesos complejos se sacan de noche, para no que el proceso, para que el proceso no sea demasiado lento. No sé si ustedes fueron alguna vez a hacer algún tipo de trámite, alguna repartición o apagar la luz y le dijeron que el sistema estaba caído. Cuando el sistema está caído, generalmente no es que se cayó el sistema propiamente dicho, sino que está haciendo algún proceso que es pesado, digamos, que ellos lo lanzaron en horario de la mañana que no se debería haber hecho. La ventaja de trabajar con inteligencia de negocio es que ustedes lo pueden hacer a cualquier hora, digamos, y se hace de forma rápida. Es un trabajo que se hace una sola vez y ustedes evitan de estar sacando listados continuamente, digamos, porque todos los posibles listados ya están relevados, entonces se puede hacer en forma rápida, digamos, en el segundo. Otro problema puede ser la falta de integración, que se trata como en islas de datos, que los datos sean erróneos, obsoletos o incompletos, una mala calidad de los datos. Esto es fundamental, porque si usted tiene un mal dato, por más que utilicen la técnica que utilicen, no va a funcionar. Los problemas para adecuar la información a cargo del usuario, la ausencia de información histórica, que la información histórica le sirve para tomar decisiones. ¿Y cuáles son las pautas que ustedes deberían seguir para garantizar el éxito en inteligencia y negocios? Primero tienen que contar con el apoyo de la gerencia. Si usted no, el gerente o el responsable no le dice que sí lo apoya y que le va a dar tiempo para que armen su cubo de datos o armen su data warehouse, todo lo que hagan seguramente no va a funcionar, digamos. Y es algo que involucra tiempo y involucra un esfuerzo, digamos. Y hay herramientas que son pagas, digamos. Por ejemplo, la que se utiliza mucho es Power BI, y Power BI es caro, digamos, el tema de la licencia, ¿no? Se puede hacer que sea gratuito, pero todo lo que se hace en forma gratuita con Power BI, por ejemplo, se publica en la red, eh, se publica en internet, entonces no es conveniente muchas veces que esos datos se publiquen, ¿no? Hay un mayor compromiso, tiene que haber un compromiso por parte del usuario, que esto generalmente depende más que nada del ingeniero, del licenciado que hace que se comprometan los usuarios. Tiene que utilizarse una metodología, porque no es lo mismo que las metodologías tradicionales, como las que vieron conmigo de proceso unificado, las que vieron en esta materia, digamos. No se utilizan las metodologías tradicionales, hay herramientas propias para trabajar con Data Warehouse. Hay una selección de herramientas analíticas, hay muchas herramientas, ya les voy a mostrar algunas, pero hay muchas herramientas que tienen que ver cuál es la más conveniente en cada momento. La rapidez de la implementación tiene que ser algo rápido, no puede ser algo que demore un par de meses o años, obviamente un mes o 2 meses como mucho ya debería estar. Es conveniente a veces que haya experiencia profesionales que trabajaron con inteligencia de negocio, aunque no siempre se da, digamos, pero bueno, es importante, si ustedes logran conseguir que haya alguien con experiencia, seguramente su proyecto va a triunfar, digamos. Si no, tendrán que estudiar y especializarse en el tema. ¿Y cuáles son los errores que se cometen al implementar inteligencia de negocio y que hace que lo que hagan ustedes fracase? Que ustedes hagan algo netamente técnico, que no es algo completamente técnico, sino que involucra eh, involucra un gran compromiso por parte de ustedes. Este, También involucra un gran compromiso por parte de todos los usuarios. Puede haber una mala selección del equipo de trabajo y no hayan buscado por ahí las personas correctas para eso. Una mala calidad de los datos, una falta de planificación de la inteligencia de negocio,
el presupuesto sea inadecuado, que ustedes hayan calculado algo, y después cuando vayan a ver que lo quieren hacer, no sé, con Power y se dan con una licencia que le cuesta 50.000 o 100.000 pesos, entonces tienen que analizar cuidadosamente qué es lo que les conviene en cada caso. Y está relacionado con el siguiente punto que dice que tiene que una mala selección de la herramienta. Digamos, si ustedes seleccionan mal la herramienta, seguramente lo que hacen no va a ser correcto o fracasar. Y, y no propiciar el cambio necesario correctamente. Digamos, esto es hablar al gerente, explicarle al personal operativo cuáles son los cambios que van a haber, ¿no? Fíjense, lo que están, esto se llama cuadrante mágico de Gartner y esto se utiliza cuando ustedes quieren saber cuáles son las herramientas que se están utilizando o aplicando en el mercado. Fíjense que la primera, la que se está usando mucho más, es la de Microsoft, que esa es la que involucra Power BI y SQL Server generalmente como base de datos. Eh, anda muy bien en la materia en la que le damos el quinto año a los chicos de licenciatura. Vemos que trabajamos con SQL Server y con Power BI, pero el tema es la licencia. El tema de la licencia es algo que si usted tiene información crítica es muy complicada. Después hay otro tipo de herramientas, fíjense, por ejemplo, ese tablero son librerías en Java, digamos, que funciona muy bien y son de software libre, que también se utiliza mucho y que creo que vi trabajo de tesis que estaban hechos con esta herramienta, digamos, por el tema, eh, por el tema principalmente que era un software libre. Lo que se busca con este cuadrante, fíjense, es que sean líderes, y los líderes son los que están a la esquina superior derecha. Entonces, todo lo que está acá, fíjense, son los líderes, los que están acá son los visionarios que pueden llegar que se utilizan mucho. Fíjense que Oracle y creo que SAS era de IBM, se utilizan también bastante. Nosotros utilizábamos otra herramienta que era de software libre, pero generalmente en este tipo de mediciones que son las de Gartner no aparece mucho la de software libre. Estamos por un tema que no pueden comparar. Eh, bueno, y entonces empezamos. ¿Qué es un data warehouse? Dice que es una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas para luego procesar. ¿Cuál es la idea? Yo tengo mi base de datos general, digamos, base de datos relacional grande, digamos, que puede tener varias, por ejemplo, el Instituto de Seguro tenía alrededor de 800 tablas, cuando yo me fui, y ese es un sistema mediano, tenía varias tablas con varios millones de registros, entonces, trabajar todo eso es muy complicado, entonces lo que se hace es llevar una base de datos que también es relacional, pero que es mucho más chica, que solamente le sirve para el gerente o para el personal directivo, digamos, que es esta, por eso le dice que es una base de datos corporativa, que es el data warehouse. Es algo mucho más chico, digamos, y no tiene varios millones de registros, sino que tiene un par de miles, y generalmente son 4 o 5 tablas, no es más, digamos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? En la estructura que se almacena la información, que puede ser modelo de tabla estrella, copo de nieve o cubo de datos relacional. Nosotros trabajamos principalmente en la materia y con las tesis, realmente siempre se trabaja con cubos de datos, ¿no? Yo vi que en la práctica también se trabaja siempre mucho con cubos de datos. Ustedes en una planilla en Excel, ¿cuántas dimensiones tienen? Dos, porque tienen solamente fila y columnas, ¿no? Bueno, en un cubo de datos ustedes pueden tener n dimensiones. O sea que yo puedo subir como fila, podría tener, generalmente tienen siempre el tiempo como una de las dimensiones, y después pueden tener los costos, pueden tener la facturación, pueden tener costo y facturación, entonces pueden tener n cantidad de dimensiones, por eso se le llama cubo de datos, un cubo de datos relacional o cubo de datos solar. Y eso le permite al gerente que no, o al directivo que no trabaje solamente con las dos dimensiones, digamos, sino que trabaje con n dimensiones. Esas n dimensiones las mueven o se pueden ver en eso que se llama dashboard, digamos, que pueden jugar, digamos, con eso, ¿no? ¿Cuáles son las características del data warehouse? Que está orientado al tema, que está integrado,
Está orientado al tema significa que la información se clasifica en base al aspecto que son de interés para el gerente o para la empresa. Que no es ya, por ejemplo, cuáles son los datos de facturación, que es lo que ustedes, por ejemplo, tienen una base de datos clásica, digamos, los datos de venta, los datos de compra, tienen datos de las facturaciones, tienen datos de la venta, pero relacionadas con el cliente, o cuál es el cliente que me compra más, o el vendedor que vende más, o cuál es la actividad que realizo más, en qué periodo se realiza más, digamos, es orientado al tema y no es al sujeto, digamos. La base de datos que ustedes hicieron, están haciendo con SQL, están todos orientados al sujeto, digamos, acá están orientados al tema, digamos, y el tema es lo que es el interés para la empresa, ¿no? Tiene datos integrados, o sea que ustedes pueden tener datos históricos y pueden tener datos que, o sea, anteriormente el hombre sumaba un campo que era campo de sexo, que era hombre y mujer, se guardaba como M o F y ahora en las tablas actuales se llama B o F y entonces yo unifico todo en uno solo, por eso le dice que tiene que estar todo integrado, tiene que ser el tiempo variante, o sea que generalmente se hace lo que se llama procesos batch y se corre, digamos, esos batch, que es como el batch que usted tiene en DOS, digamos, que se corre generalmente una sola vez al día, perdón, sola vez al mes, y ahí cargan el data warehouse, ¿no? No es transaccional como ustedes están acostumbrados a hacerlo en la base de datos relacional, sino que se carga una sola vez generalmente una sola vez al mes, aunque se puede hacer una vez a la semana. Que no volátil. No volátil significa que no puede cambiar el dato continuamente, por eso le decía que no puede ser algo como una base de datos relacional o tradicional clásica que cambia los datos continuamente. Tiene que estar cambiando, pero no continuamente, ¿no? De una vez al mes, una vez a la semana, cuando ustedes cargan su data warehouse, recién se cargan los datos o se actualizan los datos de cómo estén trabajando. Fíjense cuál es la diferencia entre la base de datos operacional y la data warehouse. Digamos, la base de datos operacional es el DBMS que ustedes están haciendo ahora y el data warehouse es lo que les decíamos, la base de datos que también va a ser relacional, pero va a ser específica para su negocio. En la operacional tienen los datos operacionales y en el data warehouse los datos de negocio para la información, ¿no? En la base de datos operacional es orientado a la aplicación, que es lo que decía, y en el data warehouse es orientado al sujeto o al tema. En la base de datos operacional tienen los datos solamente actuales, generalmente no se trabaja con datos históricos, mientras que en Data Warehouse tienen todo, actuales e históricos. En la base de datos operacional tienen los datos detallados, y acá pueden tener los datos detallados, pero se trabaja mucho más con datos resumidos, digamos, que es lo que a ustedes les sirve, o al cliente les sirve, digamos. A él les sirve saber cuáles son las ventas que se hicieron en enero, o las ventas que se hacen por día, o cuál es el día de la semana que más se vende. La base de datos operacional cambia continuamente y la base de datos en el data warehouse es estable. Fíjense en que el datamar es casi lo mismo que es un data warehouse. El data warehouse es para toda la organización, en cambio el datamar es un subconjunto de data warehouse. Es como si fuera un data warehouse chico, digamos. Es lo que se aplica para un departamento. Fíjense en que hay dos autores que se utilizan mucho que se llaman los padres de la inteligencia de negocios, uno es Kinman y el otro es Inman. El de Kinman, fíjense que ustedes tienen los data mart, que son los sub data warehouse, que forman parte del data warehouse grande, ¿no? Están adentro del data warehouse. Y el modelo de Inman, o la metodología de Inman, que así la van a encontrar en los libros, es cada data mart es independiente del data warehouse general, digamos. Esa es la diferencia que hay entre... Son dos metodologías, la metodología la de Kimball y la metodología de Inman. Se utilizan las dos. Fíjense en que nosotros, generalmente en la materia que les damos, o con el trabajo de tesis, utilizamos una metodología aparte, distinta, digamos, que es una metodología llamada efecto con H. Esta metodología, que es de un ingeniero argentino llamado Bernabeu, es una metodología sencilla, digamos, que en pocos pasos hace que ustedes obtengan los datos, digamos, que creo que son 8 o 9 pasos. Generalmente para los trabajos de final y los trabajos de tesis utilizamos esta metodología, también lo utilizamos para el trabajo de la materia, porque es una metodología sencilla, digamos, no es una metodología como la de proceso unificado, en la que ustedes tienen, o sea, análisis, desarrollo, tienen solamente seis
no, creo que tiene 9 pasos, pero son pasos muy sencillos y obtienen rápidamente los datos. Entonces esta es la metodología que nosotros utilizamos, digamos. Pero en realidad, si ustedes leen bibliografía y si ustedes se fijan por ahí en la bibliografía que yo les puse disponible a ustedes para que ustedes vean, hay mucha bibliografía que pertenece a Inmon y otra que pertenece a Kimball. Por eso les decía que los dos se consideran como los padres de la inteligencia de negocio, ¿no? Pero entonces ustedes tienen su data warehouse, que es la base de datos grande, digamos, en la cual ustedes van a trabajar y van a hacer consultas, y tienen los data mart. Y de vuelta les repito, el data mart es como un subconjunto de data warehouse, o es un data warehouse o hecho a medida para un departamento. Por eso que se le dice que a veces usted tiene un data mart que es para compra, un data mart que es para venta, un data mart que es para facturación. Tienen un específico para cada sector y después a veces lo juntan, ¿no? Y bueno, creo que esto es lo último que vamos a ver. Y el proceso que se utiliza para obtener los datos se llama ETL. ETL proviene de la sigla de extraer, transformar y cargar. No, fíjense que yo cuando hago este proceso de carga, yo puedo recibir de cualquier tipo de fuente. Entonces acá pueden recibir de una base de datos relacional, pueden recibir de un archivo plano, como podría ser un archivo de texto común, digamos, o podría ser un archivo, otra fuente, como podría ser un Excel, por ejemplo. Entonces, en toda ella yo hago una serie de pasos que es la transformación, integración de datos, validación, extracción, limpieza, agregación y otros cálculos. Y al final lo que yo obtengo es el data warehouse o el data mart, digamos, con el cual yo quiero trabajar, digamos, quiero que mi cliente trabaje. Y que generalmente eso es el data warehouse es el que se levanta como un cubo de datos, ¿no? Por eso que fíjense que el último paso es obtener ese ese data warehouse o ese data mart. Entonces este es el proceso ETL, y es el que se utiliza siempre. Fíjense que el ETL, acá tienen otro gráfico que le muestra, digamos, yo tengo varias fuentes, de todas las fuentes obtengo el data warehouse, con el data warehouse obtengo mi cubo de datos, que generalmente pueden ser más de un cubo, y ese cubo es el que después hago las consultas, que es lo que yo le decía, es el dashboard que ustedes pueden utilizar para hacer las consultas que utiliza el cliente o el gerente. Entonces, del data warehouse que ustedes tienen, que obtienen de varias fuentes de datos, les puede servir. Ya vi test, por ejemplo, lo utilizan para hacer minería de datos, pero puede ser para análisis OLAP o para cubos de datos o reportes, que son los que yo les decía que son los dashboards, digamos. Entonces, se puede utilizar para eso, para hacer minería de datos. El data warehouse generalmente se utiliza para todo, digamos, y es muy práctico, digamos, porque le sirve para prácticamente este, eh, le sirve para que el cliente pueda trabajar de forma rápida y eficiente. Solo a modo de ejemplo, y esto también lo así como les digo, a modo de ejemplo, por ejemplo, acá en la parte de cubo, fíjense acá, para que vean algunas pantallas, cómo sería bueno, este cubo es cómo serían todos los pasos para instalar el SQL Server, para levantar un cubo de datos, pero a modo de ejemplo nada más. Vean, por ejemplo, esto es un escritorio en Power BI, que es lo que se está utilizando. Fíjense en la pantalla que ustedes ven, y cuando ustedes levantan, les voy a mostrar, levantan el servicio, bueno, todo lo demás, van a levantar el cubo de datos. El cubo es esto. Fíjense, y esto es lo que después el cliente puede jugar, digamos, en este caso puede jugar con el cliente, los datos del cliente y los datos del trimestre. Esto es con lo que el usuario podría jugar, digamos. Yo acá levanté un solo cubo de datos, fíjense que tiene estos datos, pero podría llegar a tener mucho más datos, ¿no? Pero esto es solamente a modo de ejemplo. Los que van a ver, los que van a estar en licenciatura van a ver esta materia como algo obligatorio, y los que están en ingeniería lo pueden ver, digamos, para hacer su trabajo final, pero no es obligatorio para ellos. Pero está muy interesante porque muchos de los trabajos finales que se están haciendo de, de las de ingeniería, que son los que yo veo generalmente, que tratan sobre esto, que es el tema de inteligencia de negocio y cómo aplicarlo. Hay un chico que creo que lo va a hacer ahora sobre una minera, entonces él va a hacer que no se echa atrás, digamos, entonces va a ser el tema de inteligencia de negocio, cómo aplicar una empresa minera para la parte de las ventas. Entonces hacen una serie de resúmenes para obtener el conocimiento de esa parte.